Bueno, capítulo 10, Viajera, la maldición de la bruja blanca. Jamie Fracey tiritaba, sentado en el suelo de piedra del depósito vacío, abrazado a sus rodillas en un intento por entrar en calor. Tenía la sensación de que jamás lo conseguiría. Echaba en falta la presencia de los otros prisioneros, Morrison, Hayes, Sinclair, Sutherland, no solo por la compañía, sino por el calor de sus cuerpos. Pero estaba solo, y probablemente no lo devolverían a la celda grande hasta haberle aplicado el castigo por su fuga. Tenía mucho miedo a que lo azotaran, y no obstante, habría preferido que ese fuera su castigo. Era horrible, pero al menos terminaría pronto, y era infinitamente más soportable que volver a las cadenas. Sus dedos buscaron el rosario que llevaba al cuello. Se lo había dado su hermana cuando salió de Lallybrook. Los ingleses le permitían conservarlo, pues la sarta de cuentas de Aya no tenía valor alguno. Dios te salve María, llena eres de gracia, murmuró. No tenía muchas esperanzas. Aquel pequeño comandante de pelo amarillo había visto el efecto de los grillos y sabía, maldita sea su alma, lo terrible que eran. El pequeño comandante le había ofrecido un trato y él lo había cumplido, aunque pareciera lo contrario. Respetando su juramento, transmitió las palabras que le había dicho el vagabundo, una a una. El acuerdo no le obligaba a decir que conocía a aquel hombre, ni las conclusiones que había extraído de sus murmullos. Reconoció de inmediato a Duncan Kerr, a pesar de que el tiempo y la enfermedad lo habían cambiado. «Quédate quieto, Ashareid, Bisamha», le dijo suavemente en gaélico, arrodillándose junto a la cama donde yacía el enfermo. En un principio pensó que Duncan estaba demasiado desorientado para reconocerlo, pero su mano, sin carne, estrechó la suya con asombrosa energía y el hombre repitió jadeante: «Moshareid, pariente mío». El posadero los observaba desde la puerta, por encima del hombro del comandante Gray. Jamie inclinó la cabeza para susurrar al oído de Duncan: «Todo lo que digas será repetido en inglés. Habla con cautela». El posadero entornó los ojos, pero estaba demasiado lejos para oír. El comandante se volvió y al verlo le ordenó salir. «Está maldito», susurró. «El oro está maldito. Date por advertido, muchacho. Fue entregado por la bruja blanca para el hijo del rey. Pero la causa está perdida y el hijo del rey huyó. Ella no permitirá que el oro sea entregado a un cobarde». «¿Quién es ella?», preguntó Jamie. «Busca a un hombre valiente, a un Mackenzie. Es para él. Mackenzie, es de ellos», dice la bruja blanca. «Por el bien de él que ha muerto». «¿Quién es la bruja?», preguntó Jamie otra vez. La palabra utilizada por Duncan era Bandrit, una hechicera, una mujer sabia, una dama blanca. Así habían llamado a su esposa en otros tiempos, a Claire, su dama blanca. «La bruja», murmuró Duncan cerrando los ojos. «Ella es una comealmas, es la muerte, ha muerto, el Mackenzie ha muerto». «¿Quién ha muerto? ¿Colin Mackenzie?» Todos, han muerto todos, han muerto», exclamó el enfermo, estrechándole la mano. «Colin, Dougal y también Ellen». De pronto abrió los ojos clavándolos en los de Jamie y dijo con asombrosa claridad: «La gente dice que Ellen Mackenzie abandonó a sus hermanos y su hogar para casarse con una Silky del mar. Ella los oyó, ¿verdad?». Duncan sonrió soñador, con lejanas visiones flotando en sus ojos negros. «Ella oyó cantar a las Silkies de las rocas, 1, 2, 3 de ellas, y las vio desde su torre, 1, 2, 3 de ellas, y por eso bajó, y fue al mar, debajo de él, para vivir con las Silkies, ¿verdad? ¿No fue así?». «Eso dice la gente», respondió Jamie con la boca seca. Ellen había sido el nombre de su madre, y eso era lo que decía la gente cuando ella se fugó
con Brian Dove Fraser, que tenía el pelo negro y brillante de las focas, el hombre por quien él mismo recibía ahora el apodo de MacDuff, hijo de Brian el Negro. El comandante Gray se mantenía cerca, al otro lado de la cama, observando a Duncan con una arruga en la frente. El inglés no entendía el gaélico, pero Jamie estaba dispuesto a apostar que conocía el equivalente de oro. Después de cruzar una mirada con el comandante, se inclinó otra vez para hablar con el enfermo. «El oro, hombre», dijo en francés para que Gray oyera. «¿Dónde está el oro?». Y estrechó la mano de Duncan con toda la fuerza posible, tratando de transmitirle una advertencia. El moribundo cerró los ojos y murmuró algo, pero sus palabras resultaron inaudibles. «¿Qué ha dicho?», inquirió el comandante con aspereza. «¿Qué?». «No sé». Jamie dio unas palmadas en la mano de Duncan para despertarlo. «Habla, hombre, dímelo otra vez». No hubo más respuesta que otro murmullo. El comandante, impaciente, se inclinó para sacudirle el hombro. «Despertad», ordenó. «Habladnos». De inmediato, Duncan Kerr abrió los ojos. «Ella os lo dirá», dijo en gaélico. «Ella vendrá por vos». Durante una fracción de segundo, su atención pareció volver a la habitación en que yacía. Sus ojos se centraron en sus dos acompañantes. «Por ambos», dijo claramente. Luego cerró los ojos y no volvió a hablar. La custodia del oro había pasado a otras manos. Así fue como Jamie Fraser respetó la palabra dada al inglés y su obligación para sus compatriotas. Repitió al comandante todo lo que Duncan había dicho, y de mucho le sirvió. Después, en cuanto se le presentó la oportunidad de huir, escapó a los brezales y buscó el mar para hacer lo que estaba a su alcance con el legado de Duncan Kerr. Ahora debía pagar el precio de sus actos. Unas pisadas se acercaron por el corredor. La puerta se abrió bruscamente, dejando entrar un rayo de luz que lo hizo parpadear. El corredor estaba oscuro, pero el guardia traía una antorcha. «Levantate». El hombre alargó una mano para ayudarlo, pues tenía las articulaciones rígidas, y luego lo empujó hacia la puerta. «Se te quiere en el piso superior». «¿En el piso superior? ¿Dónde?». Aquello le sorprendió. La forja estaba abajo, junto al patio, y tampoco lo azotarían a estas horas de la noche. El hombre torció la cara, feroz y rabicunda a la luz de la antorcha. «En las habitaciones del comandante», dijo muy sonriente, «y que Dios tenga piedad de tu alma, MacDuff». «No, señor, no diré dónde estuve». Lo repitió con firmeza, tratando de que no le castañaran los dientes. No lo habían llevado a la oficina, sino a la sala privada de Gray. El fuego estaba encendido, pero Gray, en pie frente a él, absorbía la mayor parte del calor. «¿Tampoco por qué decidiste escapar?». La voz de Gray sonaba serena y formal. Jamie tensó la cara. «Eso es un asunto privado», dijo. «¿Un asunto privado?», repitió Gray con incredulidad. «¿Un asunto privado, habéis dicho?». «Sí». El alcaide inhaló con fuerza por la nariz. «No creo haber oído nada más ridículo en toda mi vida». «Vuestra vida ha sido más bien breve, comandante», dijo Fraser. «Si me permitís que os diga». De nada serviría postergar las cosas ni tratar de aplacar a aquel hombre. Era mejor provocar una decisión inmediata para acabar con aquello. «¿Tenéis idea de lo que podría haceros por esto?», inquirió Gray en voz baja. «La tengo, comandante». Más que una idea, sabía por experiencia lo que podían hacerle, y no era una perspectiva agradable. Gray repitió pesadamente y levantó la cabeza. «Venid aquí, señor Fraser», ordenó. Jamie lo miró fijamente, desconcertado. «Aquí», repitió el otro, perentorio, señalando un punto delante de sí en la alfombra. «Aquí, señor». «No soy un perro, comandante», espetó Jamie. «Podéis hacer conmigo vuestra voluntad, pero no acudiré a vuestros pies cuando me llaméis». Eso cogió por sorpresa a Gray,
que emitió una risa breve e involuntaria. «Mil disculpas, señor Fraser», dijo secamente. «No era mi intención ofenderos. Solo quiero que os aproximéis, si lo tenéis a bien». Y le hizo una complicada reverencia, señalando la chimenea. Jamie vaciló, pero luego se acercó cautelosamente. Gray se le aproximó con la nariz dilatada. Así, desde tan cerca, sus huesos finos y la piel clara de la cara le daban aspecto de muchachita. Al apoyarle una mano en la manga, los ojos de largas pestañas se dilataron de asombro. «¿Estáis mojado?» «Estoy mojado, sí», con paciencia. «¿Por qué?» «¿Por qué?» «¿Por qué?», repitió Jamie atónito. «¿No ordenasteis a los guardias que me arrojaran agua antes de abandonarme en una celda helada?» «No ordené eso, no». Era obvio que el comandante decía la verdad. «Os pido disculpas, señor Fraser». «Están aceptadas, comandante». «¿Vuestra fuga tuvo algo que ver con lo que averiguasteis en la posada del Tilo?» Jamie guardó silencio. «¿Me juráis que vuestra fuga no tuvo nada que ver con ese asunto?» El escocés seguía callado. No tenía sentido decir nada. El pequeño comandante se paseaba frente a la chimenea, con las manos cruzadas en la espalda. Por fin se detuvo frente a él. «Señor Fraser», dijo, «os lo preguntaré una vez más. ¿Por qué escapasteis de la prisión?» Jamie suspiró. No pasaría mucho más tiempo junto al fuego. «No puedo decíroslo, comandante». «¿No podéis o no queréis?», inquirió Gray con aspereza. «No parece una diferencia importante, comandante, puesto que de un modo u otro no os diré nada». Cerró los ojos y aguardó, tratando de absorber todo el calor posible antes de que se lo llevaran. Gray se descubrió sin saber qué decir ni qué hacer. Aspiró profundamente. Le avergonzaba guardias, mucho más cuando había pensado en ese tipo de venganza al enterarse de que Fraser estaba entre sus prisioneros. Estaba en su derecho si lo hacía flagelar y condenarlo a un confinamiento solitario o reducirle la... Podía, de hecho, infligirle 10 castigos diferentes. Y si lo hacía, sus posibilidades de hallar alguna vez el oro francés se reducirían hasta desaparecer. El oro existía, o al menos era muy probable que existiera. Convicción a Fraser actuar como lo había hecho. Lo observó. Tenía los ojos cerrados y los labios tensos. Gray hizo una pausa tratando de atravesar esa muralla de blando desafío. Ni la fuerza ni las amenazas servirían para saber la verdad. Entendió que solo había un camino abierto para conseguir. Debía dejar a un lado los sentimientos que aceptar la sugerencia de Quarry. Debía intimar con él. Quizás en el curso de esas relaciones pudiera extraerle alguna pista para que lo condujera al tesoro oculto. Si existe, se obligó a recordar, volviéndose hacia el prisionero. «Señor Fraser», dijo formalmente, «¿me haréis el honor de cenar mañana en mis habitaciones?» Tuvo la momentánea satisfacción de pillar por sorpresa a aquel cretino escocés. Los ojos azules se abrieron como platos. Al cabo de un momento, Fraser recobró el dominio de sus facciones. Tras una pausa momentánea, se inclinó galvorosamente como si todavía usara falda y manta en vez de empapados harapos carcelarios. «Será un gran placer, comandante», dijo. 7 de marzo de 1755. El guardia dejó a Fraser en la sala, donde había una mesa servida. Poco después, al salir del dormitorio, Gray encontró a su huésped absorto en la observación de un ejemplar de la Nueva Eloísa. «¿Os interesan las novelas francesas?», balbuceó. Fraser levantó la vista sobresaltado y cerró bruscamente el libro. «Sé leer, comandante», especificó. Se había afeitado y tenía los pómulos ligeramente coloreados. «Yo... sí, por supuesto. No quise decir...
Simplemente Gray estaba más ruborizado aún. Que su prisionero no vieran sus ropas, Fraser tenía buenos modales. Sin prestar atención a la confusa disculpa de Gray, volvió hacia el estante. He estado contando esta novela a los hombres, pero hace tiempo que la leí y se me ocurrió refrescar la memoria en cuanto a la secuencia final. Comprendo. Gray se contuvo a tiempo para no preguntar ¿y ellos lo entienden? Fraser le leyó el pensamiento, pues dijo con sequedad: todos los niños escoceses aprenden a leer y escribir, comandante. Aún así, en las tierras altas tenemos una gran tradición de narraciones orales. Ah, sí, comprendo. La entrada del sirviente con la cena lo salvó de nuevos bochornos. La cena transcurrió sin inconvenientes, aunque la conversación fue escasa y se limitó a los asuntos de la prisión. En la siguiente ocasión hizo instalar el tablero de ajedrez ante el fuego e invitó a Fraser a una partida antes de que sirvieran la cena. Más tarde decidió que eso había sido un toque genial. Eliminada la necesidad de conversar y las cortesías sociales, se acostumbraron lentamente el uno al otro, evaluándose en silencio por los movimientos de las piezas en el tablero de ébano y marfil. Cuando por fin se sentaron a cenar, ya no eran dos desconocidos. La conversación, aunque todavía cautelosa y formal, era al menos una auténtica conversación, no una incómoda serie de comienzos e interrupciones. Analizaron temas de la prisión, conversaron un poco sobre libros y se despidieron, pero con buenos términos. Gray no mencionó el asunto del oro. Una costumbre. Gray quería que su huésped se sintiera cómodo, con la esperanza de que dejara escapar alguna pista en cuanto al destino del oro. Pese a sus cuidadosos sondeos, no había llegado tan lejos. A la menor pregunta referida a lo que sucedió en sus 3 días de ausencia, Fraser respondía con el silencio. Mientras comían cordero con patatas hervidas, Gray hizo lo posible por inducir a su extraño huésped a una discusión sobre Francia y su política, a fin de descubrir si existía alguna relación entre Fraser y un posible proveedor del oro francés, de la corte francesa. Con gran sorpresa, se enteró de que el prisionero había vivido 2 años en Francia, dedicado al negocio del vino, antes de la rebelión de los Estuardo. Cierto humor sereno en los ojos de Fraser le indicó que el hombre tenía perfecta conciencia de lo que se ocultaba tras aquellas preguntas. Al mismo tiempo se mostraba dispuesto a la conversación, aunque ponía cuidado en mantenerla alejada de su vida personal, encaminándola hacia temas más generales, hacia el arte y la sociedad. Gray también había pasado un tiempo en París. Pese a sus intentos de sondear las vinculaciones de Fraser con Francia, descubrió que la conversación lo interesaba por sí misma. Decid, señor Fraser, mientras vivíais en París, ¿tuviste oportunidad de conocer las obras dramáticas de Monsieur Voltaire? Fraser sonrió. Oh, sí, comandante, más aún. Tuve el privilegio de compartir mi mesa con Monsieur Auret, puesto que Voltaire es un seudónimo literario, ¿no? ¿De veras? Gray enarcó una ceja interesado. ¿Y es tan ingenioso en persona como en la pluma, con la pluma? No sabría decíroslo, confesó Fraser, ensartado diestramente un trozo de cordero. Rara vez decía nada, ingenioso o no, se limitaba a observar a los demás. Cerró los ojos en una pasajera concentración, masticando el cordero. ¿La carne es de vuestro agrado, señor Fraser?, inquirió Gray cortés. A él le parecía cartilaginosa, dura y apenas comestible. Desde luego, comandante, gracias. Fraser recogió un poco más de salsa de vino y se llevó el último bocado a sus labios. Cuando Gray indicó a Mackay que acercaran la bandeja, no se anduvo con remilgos para servirse otra porción de cordero. Eso sí, temo que Monsieur Auret no apreciaría esta excelente comida. Supongo que un hombre tan festejado por la sociedad francesa ha de tener gustos más exigentes, dijo Gray secamente.
La mirada de su comida seguía intacta en el plato, destinada a la cena de Augustus, el gato. Fraser, riendo, le aseguró: por el contrario, consumir otra cosa que un vaso de agua y una galleta, aún en la más rica de las cenas. Es un hombrecito menudo y marchito, mártir de la indigestión. ¿De veras? Gray estaba fascinado. Tal vez eso explique el cinismo de sus obras. ¿No creéis que el carácter del autor... Una dama novelista me dijo cierta vez que escribir novelas era arte de caníbales, pues uno mezcla con frecuencia pequeñas porciones de sus amigos y sus enemigos, los sazona con imaginación y permite que todo eso se cocine en un sabroso guisado. La descripción hizo reír a Gray, que hizo retirar los platos y traer el oporto y el jerez. Deliciosa descripción, ciertamente. Pero hablando de caníbales, ¿habéis tenido oportunidad de leer Robinson Crusoe, del señor Defoe? Es uno de mis favoritos desde que era niño. La conversación giró entonces hacia las novelas románticas y lo excitante de los trópicos. Ya era muy tarde cuando Fraser volvió a su celda, dejando al comandante Gray entretenido, pero sin haber averiguado nada sobre el origen y el paradero del oro francés. 2 de abril de 1755. John Gray abrió el paquete de plumas que su madre le había enviado desde Londres. Eran plumas de cisnes, más finas, más fuertes que las de ganso. Al verlas sonrió vagamente. Era un pequeño y sutil recordatorio de que se estaba retrasando en su correspondencia. Pero su madre tendría que esperar al día siguiente. Cuando mojó la pluma en la tinta tenía ya las palabras claras en la mente. Escribió con celeridad, casi sin detenerse. 2 de abril de 1755, a Harold, Lord Melton, conde de Moray. Mi querido Hal, te escribo para informarte de un hecho reciente que me ha llamado mucho la atención. Puede que no salga nada de esto, pero el tema puede resultar de gran importancia. Añadió detalles sobre la aparición del vagabundo y sus divagaciones, pero su escritura se hizo más lenta al escribir la fuga de Fraser y su nueva captura. El hecho de que Fraser desapareciera de la prisión poco después de estos acontecimientos me sugiere que, en realidad, había algo importante en las palabras del vagabundo. Sin embargo, si ese fuera el caso, no puedo explicar los actos siguientes de Fraser. Fue capturado 3 días después de su fuga, en un sitio que apenas dista 1,5 kilómetros de la costa. En varios kilómetros a la redonda, en torno a Alsmuir, la campiña está desierta. Es muy poco probable que haya podido reunirse con un confederado a quien le transmitiera información sobre el tesoro. Se revisaron todas las casas de la aldea y también al mismo Fraser, sin descubrir rastros del oro. Se trata de un distrito remoto y tengo la razonable seguridad que no se comunicó con nadie ajeno a la prisión antes de su huida. También estoy seguro de que no lo ha hecho con posterioridad, pues se lo vigila estrechamente. No tenía la menor duda de que Fraser habría podido eludir a los dragones con facilidad si así lo hubiera deseado, pero no lo había hecho, y deliberadamente se había dejado capturar. ¿Por qué? Reanudó la escritura con mayor lentitud. Al fin se le había ocurrido formular no la pregunta de siempre, sino la más importante. Lo hizo al terminar una partida de ajedrez que ganó Fraser. El guardia esperaba ante la puerta, listos para escoltarlo de nuevo hasta su celda. Cuando el prisionero abandonó su asiento, Gray también se levantó. No voy a preguntaros otra vez por qué huisteis de la prisión, dijo con serenidad coloquialmente, pero me gustaría saber por qué volvisteis. Fraser se quedó petrificado. Luego se volvió para mirarlo a los ojos y curvó la boca en una sonrisa. Supongo que debo apreciar la compañía, comandante. Puedo aseguraros que no fue por la comida.
Gray lanzó un breve resoplido al recordar. Incapaz de idear una respuesta adecuada, había dejado salir a Fraser. Solo, más avanzada la noche, tras haber tenido finalmente el buen tino de formularse las preguntas a sí mismo en vez de interrogar al prisionero, había llegado a una respuesta. ¿Qué habría hecho él, Gray, si Fraser no hubiera regresado? Naturalmente, su próximo paso habría sido investigar a sus familiares, por si hubiera buscado refugio y ayuda entre ellos. Y esa era la solución, sin duda. Entre los escoceses de las tierras altas, la lealtad es un valor legendario. Gray se incorporó para recoger la pluma y volvió a mojarla en el tintero. Creo que conoces el temple de los escoceses. Es poco probable que el empleo de la fuerza o las amenazas induzcan a Fraser a revelar el paradero del oro, si acaso existe. Por eso recurro a ti, querido hermano, para que me ayudes a averiguar todo lo posible con respecto a la familia de James Fraser. Te lo ruego, no alarmes a nadie con estas investigaciones. Si existen esos vínculos familiares, prefiero que, momentáneamente, desconozcan mi interés. Te agradezco profundamente los esfuerzos que puedes realizar en mi favor, tu humilde servidor y afectuosísimo hermano. Mojó la pluma una vez más y firmó con un pequeño floreo. 15 de mayo de 1755. ¿Cómo están los hombres enfermos de gripe?, preguntó Gray. La cena había terminado y junto con ella la conversación literaria. Había llegado la hora de los negocios. No muy bien. Tengo más de 60 hombres enfermos, de los cuales 15 están muy mal, vaciló. ¿Podría solicitaros? No prometo nada, señor Fraser, pero podéis pedir, respondió Gray formalmente. Jamie hizo una pausa para calcular sus posibilidades. No lo obtendría todo, convenía apuntar a lo más importante, pero dejando espacio para que Gray rechazara alguna de sus peticiones. Necesitamos más mantas, comandante, más fuego, más comida y medicamentos. Gray hizo girar el jerez en su copa, observando los reflejos del fuego en el vértice. Primero los asuntos comunes, se recordó. Ya habrá tiempo para lo otro. Tenemos solo 20 mantas de reserva en los almacenes, respondió, pero podéis utilizarlas para los que están más graves. Temo que no puedo aumentar las raciones de comida. Las ratas han estropeado una buena parte y con el hundimiento del depósito hace 2 meses perdimos otra gran cantidad. Nuestros recursos son limitados. No se trata de cantidad, intervino Fraser rápidamente, sino del tipo de alimento. Los que están muy enfermos no pueden digerir con facilidad el pan y el porridge. ¿No se podría buscar algún sustituto? Gray enarcó una ceja. ¿Qué sugerís, señor Fraser? ¿No cuenta la prisión con una suma para comprar carne de vacuno salada, nabos y cebollas para el guiso del domingo? Sí, pero con esa asignación debemos comprar las provisiones del próximo trimestre. Lo que sugiero, comandante, es que utilicéis ese dinero ahora para proporcionar caldo y guiso a los enfermos. Los que estamos sanos renunciaremos de buena gana a nuestra porción de carne durante los próximos 3 meses. Gray frunció el entrecejo. Pero, ¿no se debilitarán los prisioneros por la falta total de carne? ¿No quedarán incapacitados para trabajar? Los que mueran de gripe no trabajarán, sin duda, señaló Fraser. Gray emitió un breve resoplido. Es cierto, pero los que aún estáis sanos no lo estaréis mucho tiempo si prescindís de vuestras raciones, meneó la cabeza. No, señor Fraser, creo que no. Es preferible que los enfermos corran riesgo que exponernos a que caigan enfermos muchos más. Fraser era un hombre terco. Bajó la cabeza, luego la levantó para otro intento. En ese caso, comandante, os pido que, ya que la corona no puede suministrarnos los alimentos adecuados, nos permitáis cazar a nosotros mismos. ¿Cazar? Las cejas claras de Gray se elevaron con estupefacción. Daros armas y permitís que vaguéis por los páramos, por las muelas de Cristo, señor Fraser. No creo que Cristo sufra de escorbuto, comandante,
replicó Jamie secamente. Sus muelas no corren ningún peligro. Al ver que Gray torcía la boca, se relajó un poco. El alcaide siempre hacía lo posible por reprimir su sentido del humor. Sin duda, pensaba que eso lo ponía en desventaja. En sus tratos con Jamie Fraser, así era. Envalentonado por aquel gesto revelador, Jamie insistió. Nada de armas, comandantes, ni de vagabundeos. Nos daréis licencia para instalar trampas en el páramo, allí donde cortamos la turba, y para quedarnos con lo que atrapemos. De vez en cuando algún prisionero se las componía para colocar alguna trampa, pero casi siempre eran los guardias los que se quedaban con la presa. Gray aspiró hondo y soltó el aliento con lentitud, pensativo. ¿Trampas? ¿No necesitaréis materiales, señor Fraser? Solo un poco de cordel, comandante, le aseguró Jamie. 10 o 12 ovillos de cualquier tipo de cordel. El resto queda de nuestra cuenta. El inglés se frotó la mejilla reflexionando, por fin asintió. Muy bien. Hundió la pluma en el tintero y escribió algo. Mañana daré las órdenes oportunas. En cuanto al resto de vuestras peticiones... Un cuarto de hora más tarde, después, todo estaba arreglado. Jamie se apoyó en el respaldo, suspirando, y tomó por fin un sorbo de su jerez. Se lo había ganado. Gray, que lo contemplaba con los ojos entornados, vio que sus anchos hombros se encorvaban un poco al aflojar la tensión. Ahora que todo estaba arreglado, eso pensaba Fraser. Muy bien, se dijo él. Bebe tu jerez y relájate. Quiero pillarte completamente desprevenido. ¿Un poco más, señor Fraser? Y decidme, ¿cómo está vuestra hermana últimamente? Vio que Fraser abría bruscamente los ojos, pálidos por la impresión. ¿Cómo marchan las cosas en Lallybrook? Así se llama, ¿verdad? Gray apartó el botellón sin apartar la vista de su huésped. No sabría decirle, comandante. La voz de Fraser sonaba serena, pero sus ojos se habían reducido a pequeñas ranuras. No, me atrevería a decir que por ahora no tienen problemas, gracias al oro que les habéis proporcionado. Los anchos hombros se tensaron súbitamente, abultándose bajo el harapiento abrigo. Supongo que Ian, así se llama vuestro cuñado, según creo. Ian sabrá darle buen uso. Fraser había vuelto a dominarse. Los ojos azules lo miraron directamente. Puesto que estáis tan bien informados sobre mis vínculos familiares, comandante, dijo sin alterarse, ¿sabéis también que mi hogar está a más de 160 kilómetros de Asmuir? ¿Podríais explicar cómo pude cubrir 2 veces esa distancia en solo 3 días? Gray fijó la vista en la pieza de ajedrez, haciéndola rodar perezosamente de una mano a otra. ¿Pudiste encontraros en el páramo con alguien que llevara a vuestra familia el oro o indicaciones sobre él? Fraser soltó un bufido. ¿En Asmuir? ¿Qué posibilidades hay, comandante, de que me encontrara por casualidad con una persona en ese páramo y de que por añadidura fuera alguien a quien yo pudiera confiar un mensaje como el que sugerís? Dejó su copa con decisión. No me encontré con nadie, comandante. ¿Por qué debo aceptar vuestra palabra al respecto, señor Fraser? Gray dejó que se filtrara una considerable escepticismo. Levantó la vista con las cejas enarcadas. Fraser enrojeció levemente. Nadie ha tenido nunca motivos para dudar de mi palabra, comandante, dijo muy tieso. ¿Con que no? El enfado del inglés no era del tono fingido. ¿No me disteis acaso vuestra palabra cuando ordené que os quitaran las cadenas? Y cumplí. ¿Cumplisteis? Los dos se habían incorporado en las sillas y se miraban con furia por encima de la mesa. Me pedisteis 3 cosas, comandante, y las he respetado, ese trato en todos sus detalles. Gray bufó con desdén. Sí, señor Fraser, decidme, pues, ¿qué fue lo que os indujo a despreciar súbitamente la compañía de vuestros camaradas y buscar a la de los conejos del páramo?
pues que me aseguráis que allí no os encontrasteis con nadie. Hasta me dais vuestra palabra de que así fue. Sí, comandante, dijo Jamie apretando un puño. Os doy mi palabra de que así fue. ¿Y vuestra fuga? En cuanto a mi fuga, comandante, os he dicho que no revelaré nada. Permitidme hablar con claridad, señor Fraser. Os hago el honor de suponer que tenéis sentido común. Lo que tengo es un profundo sentido del honor, comandante, os lo aseguro. Gray percibió la ironía, pero no reaccionó. Ahora llevaba las de ganar. El hecho es, señor Fraser, que poco importa si tuvisteis o no contacto con vuestra familia en relación con el oro. Podrías haberlo hecho. Y esa posibilidad justificaría que yo enviara a un grupo de dragones para hacer una inspección a fondo en Lallybrook y arrestar e interrogar a vuestros familiares. Del bolsillo de la pechera sacó una hoja de papel que contenía una lista de nombres. Ian Murray, vuestro cuñado, tengo entendido. Janet, su esposa, que sería vuestra hermana, por supuesto. Los hijos de ambos, James, así llamado en honor de su tío, supongo. Margaret, Catherine, Janet, Michael e Ian. ¡Qué prole!, comentó con un tono despectivo que ponía a los 6 pequeños Murray a la altura de una carnada de lechones. Los 3 niños mayores tienen edad suficiente para ser arrestados e interrogados junto con los padres. Como sabéis, esos interrogatorios suelen no ser suaves, señor Fraser. En eso decía la verdad, y Jamie lo sabía. Cerró los ojos brevemente y volvió a abrirlos. Gray recordó por un instante a Quarry, diciendo: «Si cenáis a solas con ese hombre, no le volváis la espalda». Se le erizó el pelo de la nuca, pero logró dominarse y sostener la mirada azul de Fraser. «¿Qué decíais de mí?». La voz sonaba grave y ronca de furia, pero el escocés permanecía inmóvil como una figura tallada. Gray aspiró hondo. «Quiero la verdad», dijo, y aguardó en silencio. Podía permitirse la espera. Por fin Fraser se volvió a mirarlo. «La verdad, de acuerdo». Tomó aliento. «Respeté mi palabra, comandante. Os repetí fielmente todo lo que el hombre me dijo aquella noche. Lo que no os dije fue una parte de lo que me dijo tenía sentido para mí». «Bien». Gray permanecía muy quieto, sin atreverse a hacer un gesto. «¿Y cuál era ese sentido?». «Yo os he mencionado a mi esposa». El prisionero parecía pronunciar las palabras por la fuerza, como si dolieran. «Sí, me dijisteis que había muerto». «Os dije que se había ido, comandante», corrigió Fraser suavemente, sin apartar los ojos del peón. Es probable que haya muerto, pero...». Se detuvo y tragó saliva antes de proseguir, con más firmeza. «Mi esposa era curandera, una encantadora, como decimos en las tierras altas. Pero más que eso, era una dama blanca, una mujer sabia». Levantó brevemente la mirada. La palabra gaélica es bandruit, también significa bruja. La bruja blanca. El alcaide también hablaba con suavidad. ¿Con que las palabras de ese hombre se referían a vuestra esposa? Se me ocurrió que podía ser así, y en ese caso los anchos hombros se encogieron levemente. Tenía que ir para ver. ¿Cómo supisteis dónde ir? ¿Eso también lo dedujisteis de las palabras del vagabundo? Gray se inclinó hacia adelante curioso. No muy lejos de aquí hay un altar en honor a Santa Bright. A Santa Bright también se la llamaba la Dama Blanca, explicó levantando la vista, aunque el altar estaba allí mucho antes de que viniera la Santa Escocia. Comprendo. ¿Y por eso supusisteis que las palabras del hombre no se referían solo a vuestra esposa, sino también a ese sitio? No lo sabía, repitió Fraser. No podía saber si tenían algo que ver con mi esposa. Si lo de la bruja blanca solo se refería a Santa Bright o a ninguna de las dos cosas, pero tenía que ir. A instancias de Gray,
Describió el lugar en cuestión y la manera de llegar a él. El altar en sí es una piedra pequeña, con la forma de una cruz antigua, tan desgastada por la intemperie que las marcas apenas se notan. Se levanta sobre un pequeño estanque, medio enterrado en el brezal. En el estanque se ven piedrecitas blancas, enredadas en las raíces de los brezos que crecen en la ribera. Se cree que esas piedras tienen grandes poderes, comandante, explicó viendo la expresión desconcertada del inglés. Pero solo si los usa una dama blanca. Comprendo. ¿Y vuestra esposa? Gray hizo una pausa delicada. Fraser meneó la cabeza. Eso no tenía nada que ver con ella. Se ha ido, sí. Aunque hablaba en voz baja y controlada, Gray percibió la deje de desolación. ¿Y el oro, señor Fraser? Preguntó serenamente. ¿Qué hay de él? Estaba allí, fue la seca respuesta. ¿Qué? Gray se incorporó en la silla clavándole la vista. ¿Lo encontrasteis? El escocés torció irónicamente la boca. Lo encontré. ¿Era realmente el oro francés que Luis envió para Carlos Stuart? El entusiasmo circulaba por las venas de Gray y se veía entregando grandes arcones de luises de oro a sus superiores de Londres. Luis nunca envió oro a los Estuardo, aseguró Fraser. No, comandante, lo que encontré en el estanque de la Santa era oro, pero no de cuño francés. Había hallado una caja pequeña que contenía unas pocas monedas de oro y plata y un saquito de piel lleno de joyas. ¿Joyas? ¿De dónde diablos salieron? Fraser le echó una mirada de leve exasperación. No tengo la menor idea, comandante, dijo. ¿Cómo puedo saberlo? Por supuesto que no. Gray tosió para disimular su asesoramiento. Evidentemente. Pero ese tesoro, ¿dónde está ahora? Lo tiré al mar. Gray quedó estupefacto. Lo tiré al mar, repitió Fraser, paciente. Sus ojos oblicuos sostuvieron la mirada del alcaide. ¿Habéis oído hablar de un sitio llamado Caldero del Diablo, comandante? Está apenas a unos 800 metros del estanque de la Santa. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Acusó Gray. No tiene sentido, hombre. Entonces el sentido no me interesaba mucho, comandante, explicó Fraser suavemente. Fui con una esperanza, y desaparecida esta, el tesoro no era para mí sino una cajita de piedras y trozos de metal enmohecido. No me servía de nada. Arqueó levemente una ceja irónica. Pero tampoco encontraba sentido en ponerlo en manos del rey Jorge, así que lo tiré al mar. Gray se dejó caer contra el respaldo, sirviéndose mecánicamente otra vez Jerez. Su mente era un torbellino. Fraser contemplaba el fuego con la barbilla apoyada en un puño. Su rostro había vuelto a la impasibilidad habitual. Gray tragó una buena cantidad de vino y recuperó la serenidad. Es un relato conmovedor, señor Fraser, dijo, muy dramático. Sin embargo, no hay pruebas de que sea verdad. Las hay, comandante, aseguró el prisionero. Hundió la mano bajo la cintura de sus raídos pantalones y después de hurgar un momento alargó el puño por encima de la mesa, esperando. Gray extendió la mano en un acto reflejo. En su palma abierta cayó un objeto pequeño. Era un zafiro, de un azul tan oscuro como los ojos del propio Fraser, y de buen tamaño. Pero no dijo nada. Estaba sofocado por la estupefacción. He ahí la evidencia de que el tesoro existió, comandante. Fraser señaló la piedra con un gesto de la cabeza. En cuanto al resto, lamento decir, comandante, que deberéis aceptar mi palabra. Pero dijisteis, en efecto. Fraser estaba tan sosegado como si hubiera estado conversando sobre la lluvia. Conservé esa única piedra pensando que podría serme útil si alguna vez recuperara la libertad, o si hallaba la ocasión de enviarla a mi familia. Pues comprenderéis, comandante. En los ojos de Jamie centelleó una luz despectiva, que mi familia no podría aprovechar un tesoro de esta especie sin llamar la atención, de una manera nada conveniente. Una piedra así. Quizás, pero no muchas.
El alcaide apenas podía pensar. Lo que Fraser decía era cierto. Aún así, ¿cómo hiciste para conservar esto?, inquirió bruscamente. Cuando os capturamos, fuisteis inspeccionado hasta la piel. La ancha boca se curvó en la primera sonrisa auténtica que Gray le había visto. Me la tragué. La mano de Gray se cerró convulsivamente sobre el zafiro. Luego lo depositó casi tímidamente junto a la pieza de ajedrez. Comprendo. No lo dudo, comandante, dijo Fraser, con una gravedad que lo sirvió para destacar el brillo divertido de sus ojos. De vez en cuando, una dieta de tosco porridge tiene sus ventajas. Gray sofocó un súbito impulso de reír, frotándose el labio con un dedo. Sin duda, señor Fraser. Se quedó contemplando la piedra azul. Luego preguntó bruscamente: ¿Sois papista, señor Fraser? Ya conocía la respuesta. Casi todos los partidarios de los estuarios eran católicos. Sin aguardar la réplica, se levantó para acercarse a la librería del rincón. Buscó la Biblia encuadernada en piel de ternero y la puso en la mesa junto a la piedra. Me inclino a aceptar vuestra palabra de caballero, señor Fraser, dijo, pero comprenderéis que debo tener en cuenta mi deber. El prisionero clavó una larga mirada en el libro. Luego la levantó hacia Gray. Lo sé, comandante. Sin vacilar, puso una ancha mano en la Biblia. Juro por Dios Todopoderoso y por su sacro verbo que el tesoro es lo que os dije. Sus ojos relumbraban a la luz del fuego, oscuros e insondables. Y juro, por mi esperanza de llegar al cielo, que ahora descansa en el fondo del mar. Así terminó el capítulo 10 de Viajera.